hemos invitado al colega del periódico Clarín de la Argentina, Mariano Vidal. Él es un periodista que ha trabajado en varios casos vinculados a criptomonedas, a criptoestafas, al estilo Ponzi, como suelen titularse, y viene haciendo un seguimiento al caso Libra, donde involucra directamente, o estaría involucrado, el presidente argentino Javier Milei. A ver qué nos cuenta Mariano Vidal desde Buenos Aires. Un fuerte abrazo, Mariano. Diego Montaño te saluda desde La Paz, Bolivia. Diego, buen día, el placer de saludarte y gracias por la comunicación. No, a ti las gracias por atender nuestro requerimiento. Tú vienes haciendo el seguimiento, vemos las notas que vas publicando de manera permanente y constante respecto al caso Libra, que vuelve a tomar relevancia. ¿Por qué? ¿Por qué vuelve a tomar relevancia? Porque en las últimas horas apareció los resultados del peritaje del celular de uno de los implicados dentro de la organización que servía como nexo entre Javier Milei y el lanzamiento de esta criptomoneda. Vamos a hacer como una pequeña cronología como para que entienda mejor la gente. El 14 de febrero del año 2025, a las 19:01, hora de Argentina, el presidente Javier Milei postea en su red social X un tuit que invitaba a un proyecto que se llamaba Viva la Libertad Project. Según sus palabras en ese tuit, era un proyecto revolucionario que lo que buscaba era financiamiento para empresas argentinas a través de un nuevo esquema. Y lo que incluía a pie en ese tuit era lo que se conoce como un contrato digital, el cual servía para comprar una criptomoneda bautizada Libra, que se compraba a través de la blockchain de Solana. Es un contrato que no había forma de tenerlo de otra manera salvo que te lo pasen. ¿Por qué? Porque había sido creado unos minutos antes. Si el tweet de Milei fue 19:01, el contrato había sido creado 18:38, ¿correcto? Al momento del posteo de Milei, esa criptomoneda valía unos 0,3 centavos de dólar, pero a partir del posteo de Milei empezó a crecer su valor. ¿Por qué? Porque mucha gente vio esta oportunidad, pensó que podía ser un proyecto serio eh, y empezaron a comprar esa criptomoneda. Y por cuestión de oferta y demanda, el precio empezó a subir de 3 centavos de dólar, de 30 centavos de dólar, perdón, a casi $5, ¿correcto? En el medio, la gente que tenía información sobre este proyecto y compró la criptomoneda antes, tuvo ganancias millonarias en cuestión de minutos. 40 minutos después del lanzamiento de esta criptomoneda, la gente que había puesto el dinero que se encargaba de lanzar y de crear esta criptomoneda, retira todo el dinero que había dentro y el precio se desploma como un piano. Lo que empieza a pasar en redes sociales es que la gente empieza a decir, esto es una estafa, esto claramente es una estafa de cripto, es decir, ¿por qué el precio se cae tan rápido? Y a partir de ahí empieza una investigación. Milei se baja del proyecto a las pocas horas, a la medianoche argentina de ese día, va a lanzar va a borrar ese posteo que vemos ahora en pantalla, y luego va a lanzar un tuit diciendo que no estaba al tanto de los pormenores del proyecto y que, bueno, había la oposición política que estaba queriendo hacerle daño. Lo que comienza ahí es una investigación para saber qué es lo que había pasado. Y lo que empieza a aparecer ahora, después de casi un año de investigación, son los resultados de los peritajes en el celular de un implicado, que es Mauricio Novelli, ya les voy a contar quién es, pero que en su celular aparecen todas las llamadas y todos los mensajes que permiten entender cómo era este proyecto y cómo es que llegan al presidente Javier Milei. Por ejemplo, este Novelli, que es de un asesor muy cercano a Javier Milei, que es el que tenemos ahora en pantalla, él había trabajado con el ahora presidente desde mucho tiempo antes. Novelli tiene una academia de trading en la cual da cursos sobre criptomonedas y Milei fue profesor suyo, fue profesor dentro de esta academia durante 2021, mucho tiempo antes de que sea presidente. En el celular de Novelli empiezan a aparecer acuerdos
transacciones y mensajes que revelan que él aprovechaba esa cercanía con el presidente para llevar y traer negocios. Lo más relevante de lo que se encuentra dentro de este celular es un borrador en el cual se hablaba de un pago de $5 millones en criptomonedas a partir de la creación o del apoyo de Milei a este proyecto Libra. El contrato este no dice específicamente quién va a cobrar ese dinero, Sí. pero permite como armar toda la previa de cómo fue este lanzamiento y que contradice mucho del discurso oficial. Cuando Milei dice que él no estaba Ujú. interiorizado en los pormenores del proyecto, la verdad es que eso es falso. Es Sí, falso porque también este Mariano. peritaje sobre el celular arroja una serie de llamadas que se dieron en los minutos previos al lanzamiento de esta criptomoneda, en la cual aparece Milei hablando con Novelli un minuto antes de sacar ese tweet, un minuto después de sacar ese tweet. Después van a aparecer llamadas de Novelli con Milei más adelante, cuando ya arranca a desplomarse toda esta criptomoneda y con asesores muy cercanos al gobierno, un poco tratando de controlar los daños de lo que se empezaba a hablar, no solamente en redes sociales, sino también en medios internacionales en aquel momento como una estafa cripto a nivel presidencial. Ahora, Mariano, ahí cobra, por supuesto, cobra una fuerza importante porque no estamos hablando de una estafa cripto convencional, sino en la que habría promocionado el presidente de un país, ¿no? Y en el Claro. que hay afectados argentinos. Tenemos entendido que el monto llega a 250 millones de dólares de afectación. Hay una investigación en Estados Unidos que se está cursando, que no se tiene más datos. Y algo que también destacaron en los medios después de que surgió esta información es que el fiscal guardó toda estos datos, no los dio a conocer y tuvieron que casi filtrarse. Sí, lo que ocurre es que el teléfono de este criptoasesor de Milei había sido secuestrado en marzo del año pasado, un mes después del escándalo del lanzamiento de este token. Las pericias para hacer a este teléfono demoraron varios meses. De hecho, el teléfono se secuestra en marzo, las pericias se ordenan recién en octubre y se estima que el fiscal recibió la información cerca de noviembre. Y recién ahora le permite a los abogados de las víctimas acceder a este teléfono. Entonces, está la sospecha, y esto lo dicen los abogados querellantes, de que el fiscal habría intentado dilatar la información que aparece en este teléfono, que es explosiva por lo que estamos encontrando, para tratar de proteger al gobierno. Pero es una denuncia que están haciendo las querellas. Lo concreto es que sí, que las pericias sobre este celular recién se conocen ahora, casi 4 meses después de estar los resultados finales. A la par, hay otra cosa que se le reclama y se le machaca mucho a este fiscal, y es que no llamó a indagatoria a ninguno de los empresarios o de los funcionarios que están alrededor de este esquema. Ahora, Mariano, tras conocerse esta, los resultados de esta pericia, en los que hay llamadas comprobadas desde el teléfono de Mauricio Novelli, que era el puente con quién, con Hayden Davis, que es el creador. Sí, en realidad, para ubicarnos, nosotros en una investigación que hicimos desde el diario pudimos comprobar el año pasado que Mauricio Novelli y Hayden Davis estaban en el mismo lugar. Hayden Davis es, digamos, la pata técnica, es un empresario cripto que se encarga con su empresa que se llama Kelsier de hacer el desarrollo de esta criptomoneda, es decir, de crearla, de preparar las condiciones para que pueda salir a la venta. Es la pata técnica, digamos, de todo este esquema. Y es alguien que después de que pasa todo este escándalo, se queda con unos 110 millones de dólares como resultado de esta operatoria. Hayden Davis estaba en Dallas junto con Novelli y con otro empresario que se llama Manuel Terrones Godoy. Estaban los tres juntos al momento del lanzamiento. Novelli era quien desde su teléfono hacía el pivot con Buenos Aires primero y después con Singapur, donde aparecía otro empresario que también estuvo vinculado a este lanzamiento, que se llama Julian P. Entonces, el registro del teléfono de Novelli va a encontrar unas 200 llamadas durante todo ese fin de semana en el cual
va conectando primero con Buenos Aires, después con Asia, después de nuevo con Buenos Aires, y con eso se presume por la duración de las llamadas y por los destinatarios, que se va armando también primero el plan para lanzar el criptoactivo, y cuando el criptoactivo se va a pique y empieza a estallar el escándalo, digamos el operativo para tratar de dejar bien parado al presidente. Hay llamadas con un funcionario que es Santiago Caputo, que es como una mano derecha de Javier Milei, que en un momento de la noche se va a encargar de hacer, digamos, el control de daños. Va a llamarlo primero a Novelli, van a hablar unos minutos, después Novelli va a hablar con este otro empresario de Singapur para que su empresa lance un comunicado diciendo que el proyecto había sido un éxito y que Milei no había tenido nada que ver, a pesar de que la moneda ya se había ido a pique por un lado y por el otro lado, y que Milei había promocionado a través de su tweet. Entonces hay como todo un operativo de control de daños que se lanza inmediatamente después de la caída de este criptoactivo y que se puede encontrar por las llamadas, que son además otro del material que apareció en este peritaje de la última semana. Y que contradice a la versión que el propio Javier Milei dio días después en una entrevista, y dijo que él no Sí, es sabía que lo echa por nada, tierra completamente. que él estaba en Twitter, y que vio eso y compartió simplemente. Ahora, ¿cuál es la situación del señor Davis? Él está siendo investigado, ya sea en Estados Unidos o por la justicia argentina, ¿o no? Hayden Davis está implicado en ambas causas, la de Estados Unidos y la causa en Argentina. La causa en Argentina es una causa penal que investiga si hubo una estafa por un lado y el rol de Milei y de otros funcionarios públicos, si hubo negociaciones incompatibles con la función pública por un lado. La causa en Estados Unidos es una causa más civil, en la cual los damnificados lo que quieren es la reparación económica por haberse metido en este esquema. Y ahí también está investigado. Hayden tiene presentados abogados tanto en Estados Unidos como en Argentina, pero hasta el momento no dio declaraciones. El año pasado había lanzado un trust o por lo menos lo había anunciado, después no lo llevó a cabo todavía adelante, pero había anunciado un trust en el cual tomaba esos 110 millones de dólares que yo les comentaba hace un rato que le habían quedado a él y que un poco le quemaban, para decir, bueno, se lo vamos a devolver a las empresas argentinas, buscamos alguna forma de reparar a las víctimas. Lanza este trust un poco para tratar de sacarse de encima el problema, pero lo anunció el año pasado y nunca más volvió a avanzar en el tema. Está una página web ahí, el cual invita a nuevas empresas argentinas que estén buscando financiación, pero lo concreto es que por ahora no hay nada. Lo que sí es, esto es lo que va apareciendo, pero Hayden está en Estados Unidos, fue siempre un empresario muy elusivo, no era un tipo muy conocido, se manejaba dentro de algunos círculos de criptomonedas donde sí era conocido, pero no era conocido públicamente. De hecho, cuando empieza a tomar exposición por su cercanía con Milei, fuentes cercanas a él nos comentan que se sentía incómodo de aparecer en fotos, era alguien más que le gustaba estar por las sombras. Esa foto que vemos ahora en pantalla se la toma en una visita a Casa Rosada, y él no estaba muy cómodo, no le gustaba mucho la exposición. Mucho menos ahora cuando queda envuelto en este criptoescándalo. Para que lo vean, es un empresario de unos 28, 29 años ahora que manejaba una fortuna ganada a partir de las criptomonedas, y que cuando le estalla este escándalo, bueno, intenta salir a despegarse o tratar de resolver la situación. Ahora, ¿qué se dice desde el gobierno nacional? Veíamos una entrevista que le realizaba un periodista al jefe de gabinete, Manuel Adorni, que viene con su propio escándalo por el viaje de su esposa en el avión presidencial a Nueva York, un vuelo privado a Punta del Este, si no estoy mal, Sí, correcto. que no sabe explicar de dónde salieron los recursos, y además el uso indebido de bienes del Estado. Y en medio vuelve a surgir este tema. Y claro, decía, nosotros no respondemos a declaraciones o conjeturas periodísticas. ¿Sigue en esa posición el gobierno de decir que no van a responder sobre este tema que ya deja de ser una construcción periodística, sino
datos que tiene la misma causa, la investigación de este proceso. Sí, el gobierno está atravesando una semana de varias noticias en contra a estas dos del orden público. Se le suma una económica que es que se siguen conociendo los datos de la inflación, que sigue siendo alta en contra del relato del gobierno que apunta a su capacidad para bajarla. Entonces se le vienen sumando complicaciones en el plano económico y ahora en el plano judicial. E incluso también esto que mencionabas de lo de Adorni es cierto y pegó bastante acá en Argentina. Ahora, ¿cuál es la respuesta del gobierno al respecto? Públicamente ninguna, la misma que dijo Adorni. Nosotros no nos hacemos cuenta de este tipo de investigaciones, que sea la justicia la que lo defina. Lo que sí ocurrió hace unas semanas es el reemplazo del ministro de Justicia. Sale el ahora exministro Mariano Cunio Libarona y entra un nuevo ministro, Maíquez, en el cual eh, se dice que su búsqueda es tratar de colaborar o de ayudar a encauzar la situación del gobierno dentro de estas causas tan sensibles. Se suman otras causas también del año pasado, muchas de ellas vinculadas a Karina Milei, que es la hermana del presidente y un poco su mano derecha. Son un tándem, hay que entender que los Milei funcionan como un tándem juntos, tanto Javier como Karina. Lo concreto es que ayer el nuevo ministro salió en una entrevista con los colegas de La Nación diciendo que ellos no se van a dar cuenta de este tipo de informaciones que van surgiendo porque son filtraciones e incluso consideran que estas filtraciones pueden estar adulteradas. Entonces también ponen el ojo sobre la prueba que va apareciendo. Son jugarretas judiciales que van intentando hacer para tratar de desviar. Lo concreto es que van apareciendo nuevas cosas de estos teléfonos, pero a fin de cuentas termina siendo el fiscal el que debe investigar y el que debe seguir avanzando. Lo que sí ocurrió ayer, por ejemplo, es que una comisión del Congreso que se formó el año pasado para investigar el caso y que fue bastante fructífera en materia de hallazgos. Esta comisión del Congreso encontró varias pruebas relevantes, encontró transferencias de dinero por parte de estos personajes y en los momentos en los cuales se estaba lanzando o preparando la criptomoneda. Y esta comisión ayer volvió a plantear el pedido para que sea desplazado el fiscal Tayano, que es quien está a cargo de la causa, acusándolo de entorpecer el avance. Entonces, va a haber que, hay que tener el ojo en lo que pasa en la justicia, si efectivamente cambian el fiscal, si el fiscal a partir de la presión mediática de los abogados avanza un poco más, a paso un poco más acelerado con la investigación, así que está como en un momento bisagra, se podría decir, después de bastante tiempo en el cual estuvo quieto el caso o no había novedades, ahora apareció todo junto y bueno, se sigue investigando qué es lo que tiene estos teléfonos o que pueda aportar a la causa. Claro, y llama la atención que, por ejemplo, una causa casi se frene cuando hay un teléfono que ha sido ya descodificado, ¿no? Y hay llamadas de uno de los involucrados, y hay otra que avanza con fotocopias de un supuesto cuaderno, porque coincide que justo hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue a declarar a Comodoro Pi por lo que en algún momento fueron las fotocopias de los cuadernos, cuadernos que habían sido quemados en una parrilla, pero después aparecieron y no hubo un peritaje y que involucra supuestos hechos de corrupción. Parece que todo eso va ocurriendo en paralelo en el mismo sistema judicial y con estas complicaciones que ya apuntabas que vive el gobierno por el tema también económico que no despega. Sí, completamente. La justicia tiene sus tiempos propios y es muy lectora de los tiempos de la política. Entonces va a depender también de el apoyo que tenga el gobierno o no sobre cómo avanza esta causa. Lo concreto es que van apareciendo estos elementos, estos indicios, que por lo menos deberían, a mi entender, derivar en algunas citaciones para pedir indagatorias a algunos de los implicados, por lo menos estos lobistas que estuvieron participando.
me parece que lo concreto, acá hay dos cuestiones que tenemos que analizar. Por un lado, sí, el tema de esta estafa y los damnificados que, que perdieron al apostar esta moneda que promocionaba el presidente y que disfrazaba como una inversión legítima y que termina yéndose a pique. Y por el otro lado, si hubo pago a funcionarios públicos para tener acceso al gobierno y a distintas terminales de presidencia para hacer estos negocios. Es decir, cómo es que estos negocios se les llega, cómo es que a alguien se le acerca a un presidente de la nación la posibilidad de publicar una meme coin. Eso me parece que es una de las cosas que hay que investigar. Eh, ¿Quiénes son esos asesores y negociadores que en nombre del gobierno argentino van armando proyectos paralelos, algunos extractivos, netamente extractivos, nada, para juntar dinero? Hablabas, Mariano, que se calcula que de estos 250 millones de dólares aproximadamente, que fue el resultado de la criptoestafa Libra, 110 se quedan con Hayden Davis. ¿Qué pasa con los otros 140? Claro, el problema de las criptos es que no queda rastro, ¿no? No es como una transacción financiera normal, por lo tanto es difícil seguir el rastro. Y claro, ahí la pregunta está, ¿quiénes más están involucrados? Planteabas cómo se llega a un presidente. Bueno, tal vez la respuesta está en el mismo teléfono de Novelli, que son, si no estoy mal, 30 y tantas llamadas, tanto a minutos antes y minutos después de la publicación del Twitter y de la caída de Libra, con el propio Javier Milei, con la hermana Karina Milei, involucrada por un caso de coimas del año pasado, que también asegurabas, y Santiago Caputo, ¿no? Que es aquel hombre sin cargo, sin firma, pero con mucho poder de decisión, el famoso triángulo de hierro. Entonces, diríamos que esta situación, con estas nuevas revelaciones, realmente ya complican demasiado al propio presidente de estar involucrado nada más y nada menos que en una estafa piramidal o una criptoestafa. Sí, claramente derrumban la primera respuesta del gobierno, que es salir a decir nosotros, Milei sale a decir, yo me encontré con esto y lo difundí como difundo muchas otras cosas. La verdad es que eso es falso, porque aparecen las llamadas previas con Novelli, que habla con Novelli 18:58, el Twitter es a las 19:01 y vuelve a hablar con Novelli 19:03, o sea, muy pegadito. Entonces, no es que se lo encontró por ahí, alguien se lo tuvo que haber pasado. No está confirmado quién, pero alguien tiene que haber sido de esa mesa. Por otro lado, también había dicho que era algo que estaba público y que era fácil de encontrar, y eso es mentira. Este contrato que es necesario para promocionar la criptomoneda se había creado unos minutos antes y no aparecía en internet, o sea, no había forma de llegar, salvo que alguien te lo pase. Entonces son como varias escenas que van contradiciendo el relato oficial. Además, también en el teléfono de Novelli aparecen otras cosas, como por ejemplo borradores, y hay un borrador de una especie de mensaje que debería compartir Milei, en el cual dice, yo confío en la gente que lanzó este proyecto. Como ustedes saben, yo no estoy muy versado en tema de criptomonedas. Es un borrador que se crea, digamos, 2 días después del escándalo, y todo indica que es como una especie de justificación o una narrativa a impulsar para tratar de despegar tanto a Milei como a Novelli como a sus asesores. Entonces se va desarmando como esa coartada o esa primera versión del gobierno de, la verdad, nosotros no teníamos nada que ver con esto, nos agarró por sorpresa, no hubo mala fe. Eso está todo por probarse. Y además hay un momento tenso, diríamos, entre el gobierno, el propio Javier Milei, con el propio periodismo, ¿no? Hay un momento de fuerte tensión, y aunque uno pasea en las noches, hace un zapping por los canales, están con temas de la AFA, Chiquitapia y otros temas que parecen
ser más importantes que este. Sin embargo, ya ha cruzado cualquier tipo de, de cerco esta información y todos, por lo menos los medios escritos, sí ya están tocando y tomando en serio este tema, que no sabemos finalmente si tendrá alguna respuesta del Poder Judicial, si habrá alguna convocatoria a citar al presidente. ¿Qué dice el círculo político, el círculo rojo, respecto a este tema de las diferentes fuerzas y corrientes, Mariano, tomando en cuenta además que ayer hubo una disposición de la justicia que, no, que invalida cierta parte de aquella reforma laboral que fue un triunfo político para el gobierno de hace algunos días y que muestra, como tú decías, los tiempos de la justicia y de la política siempre están bastante vinculados en nuestra región. Sí, completamente. Me parece que el gobierno tiene una gran fortaleza en su estilo, que es netamente confrontativo. O sea, la tensión con la prensa está desde el día cero, incluso antes de que Milei sea presidente. Es un poco la forma en la cual Milei se maneja y construye poder. Digo, Milei ataca a la prensa y se recuesta sobre las redes sociales como la forma para llegar a sus votantes sin intermediación de los medios, lo cual le permite de repente impulsar ciertas narrativas que van en línea de, bueno, es la prensa la que nos quiere destabilizar, son casta, son parte del problema. En el último tiempo también se cargó mucho contra el empresariado argentino, o sea, puso el foco y puso sus dardos muy filosos contra muchos de los empresarios que son de los más influyentes en Argentina, y en un momento en el cual la actividad industrial está pasando por un fuerte momento de crisis, con fábricas que están cerrando, con ventas que se caen, con una fuerte apertura de las importaciones que afecta a los pequeños productores locales. Entonces hay como una situación tensa en lo económico. En lo político está más complejo el panorama en el cual, por un motivo que es que no hay una oposición fuerte hoy que le pueda hacer contrapeso al gobierno. El peronismo, después de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, el muy mal gobierno de Alberto Fernández, quedó debilitado, quedó fragmentado, quedó encerrado entre la figura de Cristina Kirchner, que hoy está presa, y la posibilidad de ver si hay algún nuevo peronismo surgiendo, pero la verdad es que está muy descoordinado el peronismo. Lo que era en su momento la oposición macrista, lo que era el PRO, que es el partido de Mauricio Macri, se divide entre los que pegaron el salto a la Libertad Avanza y se sumaron al gobierno y los que están como ahí merodeando, sabiendo que, digamos que los votantes que podían haber sido votantes del PRO se pasaron más a la Libertad Avanza. Entonces, hay una oposición fragmentada que no tiene capacidad de respuesta para golpear o por lo menos para hacerse cargo de ofrecer una propuesta distinta a la gente. Entonces el gobierno me parece que está montado a eso y además tiene un crédito por ser algo nuevo, es algo disruptivo, después de las experiencias fallidas tanto de Mauricio Macri como del peronismo con Alberto Fernández. La gente votó por un cambio radical, no solamente en la propuesta económica, sino también en la forma de hacer política. Me parece que a eso se suma que Milei sí tuvo un éxito en lograr bajar la inflación de números astronómicos a números que son, o por lo menos que se presentaban más tolerables. Ahora viene desde hace un año subiendo muy levemente, pero es un crédito que la gente todavía le da. Pero la situación económica es mala, es angustiante. Se repiten crónicas de familias que pierden sus trabajos, sus principales fuentes de ingreso, aumento de familias que de repente empiezan a hacer emprendimientos o trabajadores que tienen que responder en aplicaciones de transporte tipo Uber, tipo Didi, como para tratar de llevar
un ingreso a casa. Entonces, es un clima social que se va complejizando, pero de la política no tienen una respuesta ni un proyecto para dar, entonces el gobierno avanza y avanza a los tumbos y a su manera tan particular de hacer política, que me parece que tampoco está tan acostumbrada la clase política a este tipo rockstar de pelos largos, de modales muy malos, que pone en tensión ciertos consensos que había sobre la forma de hacer política. Y claro, que me imagino también complica al propio establishment, ¿no? Porque no sabes si al final apoya mucho, no apoya, si retira. Y en cuanto al establishment, hablamos de grupos empresariales, grupos mediáticos, la misma situación que enfrentan con este tipo de personajes como Donald Trump en Estados Unidos. Ya que hablabas, Mariano, quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarte respecto al tema económico, porque claro, la información que llega acá, salvo que uno tenga el mal vicio de contrastar fuentes y tomarse el tiempo para ver qué pasa y hablar con algunos amigos y colegas cuando estuvimos por allá, pero ¿cuál es la situación económica real en la Argentina? Porque acá lo que llega es, no, bajó la inflación, está todo de maravilla, hay superávit, con el apoyo de Trump de octubre pasado se va a lograr hacer todo, pero en contraste uno se encuentra con que cada día se cierran fábricas o el cierre de kioscos es dramático, el pasar trabajadores de lo formal o en blanco a lo informal o en negro, como se suele decir. Eh, por ejemplo, con un salario, Mariano o cualquier otro profesional, ¿puede vivir con un salario al mes? Lo que está pasando es que se está complicando cada vez más llegar a fin de mes, que es algo que no es estrictamente este gobierno, sino que viene arrastrando la crisis económica. El gobierno cuando llega se encuentra en una situación de inflación desbocada, aplica una receta de shock muy fuerte que logra bajar la inflación de números astronómicos, números más cercanos a una cifra. Por ejemplo, ahora el dato de inflación del último mes fue de 2,9 para todo el mes, pero antes había sido de 2,8, 2,7. Tuvimos en algunos momentos picos de hasta 25% mensuales, hasta 14%. Entonces, en ese sentido, sí tiene razón el gobierno cuando se jacta de haber bajado la inflación. Lo que sí viene prometiendo tener dígitos cercanos a uno, a llegar en algún momento a cero, y la verdad es que eso se está complicando eh, por situación interna. También ahora se le suma el factor de la guerra, que hay que ver cómo le pega al gobierno. Sí es cierto que hay superávit y de eso se jacta el gobierno, pero lo que sí hizo fue cerrar muchas partidas del Estado, cortar la emisión, y eso termina pegando en la calle con problemas en la microeconomía, acá se dice mucho que la macro se está ordenando la macroeconomía, pero los resultados de la microeconomía de la gente están cada vez más complicados, o sea, gente que se tiene que ajustar para llegar a fin de mes, eh, salarios más exiguos. El gobierno también tiene una política de pisar las paritarias y poner topes fuertes a las renegociaciones por parte de los sindicatos, a lo que son las paritarias para los salarios de los trabajadores. A la par también intentó hacer o va a dar flexibilidades a los empresarios para que puedan contratar más gente. Uno de los grandes problemas que tiene Argentina es el del empleo informal. Tratar de reencauzar todos esos trabajadores a empleos en blanco o formales, y la verdad es que no está pasando en los números que por lo menos espera el gobierno. Entonces, tenés una serie de sectores que se vieron muy beneficiados por las políticas del gobierno, como por ejemplo han sido el campo, ha sido la minería, que ha tenido varios incentivos, ha sido el sector del petróleo, y a la par tenés otros sectores, como por ejemplo los industriales y los comercios, que vienen sufriendo. Especialmente por esto que te mencionabas un tiempo, el tema de la apertura de importaciones ha generado una avalancha de productos
baratos que compiten directamente con productos nacionales. De hecho, hace un par de semanas, fue un conflicto político que en Argentina el cierre de la empresa Falte, que es una empresa histórica de neumáticos, a partir de la apertura de productos y de ruedas de neumáticos traídos de China, que hacían imposible a los empresarios locales competir. El gobierno lo que dice es, bueno, aprendan a competir o cierren, y lo que está pasando es que se dan los cierres de fábricas. Entonces, somos familias que se van quedando en la calle y van tensando la situación social. Mariano, queremos agradecerte mucho este tiempo y este contacto con nosotros. Siempre es un gusto hablar con colegas desde la República Argentina, porque es un país muy hermano, donde está la colectividad más grande de bolivianas y bolivianos, un país al que le tenemos mucho cariño y agradecimiento también. Así que seguro te vamos a estar convocando más adelante, Mariano. Un fuerte abrazo. Otro para ustedes y para lo que necesiten. Gracias, Mariano Vidal, periodista del periódico Clarín de Argentina, contándonos de este escándalo que involucra nada más y nada menos al presidente de la Argentina.